Hola, ¿cómo andan? Bueno, les comento que en el video de hoy lo que vamos a estar viendo es la función cuadrática. La función cuadrática vamos a poder encontrarla o escribirla de tres maneras distintas. La primera manera es la forma polinómica, ¿sí? Donde dice a por x al cuadrado más bx más c. Donde el valor de a me va a decir la concavidad de la parábola, de la función cuadrática. Y el valor de c va a ser la ordenada al origen, el punto por donde la función corta al eje y. Después vamos a tener también la forma factorizada, ¿sí? Que el dato que me va a dar también es la concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y me va a dar el dato de las raíces, ¿sí? Y después vamos a tener la forma canónica, que también me va a dar la concavidad de la parábola, y lo que me va a estar dando es el vértice. Nosotros vamos a tener dos tipos de función cuadrática. Vamos a tener uno donde el valor de a es mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor positivo, ¿sí? El valor de a en la polinómica está acá, en la factorizada acá y en la canónica acá. ¿Qué quiere decir? Si es mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Este es el dibujo de una función cuadrática. Va hacia arriba. Y si el valor de a es menor que 0, la concavidad va a ser hacia abajo, así como está graficada, ¿sí? Recuerden que el valor de c, que es la ordenada al origen, es el punto por donde la función corta el eje y. Ese es el valor de c y en este caso este sería el valor de c. Esto como para entender un poquito las formas de escribir la función cuadrática y qué tipo de gráficos son, ¿sí? Puede ser que esta parábola esté más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, más abajo, pero en realidad el gráfico es de este tipo. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de la función cuadrática para ir analizando cada uno de los puntos importantes que son la ordenada al origen, que me la da la polinómica, las raíces, los puntos por donde la función corta al eje X, al eje Y el vértice, ¿sí? Para poder graficar necesitamos esos puntos sí o sí. Sin esos puntos no se puede graficar una función cuadrática. Entonces, nuestro ejemplo es f de x es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? Esta es nuestra función cuadrática que está escrita en forma polinómica. Nosotros podemos seguir distintos pasos, por ejemplo, primero sacar las raíces y después el vértice, o primero sacar el vértice y después las raíces, es lo mismo, ¿sí? Lo que yo recomiendo es que cuando vayan ejercitando las funciones, en este caso la cuadrática, que siempre sigan el mismo orden, así no se olvidan de nada. Acá podemos ver que el valor de a es el numerito que me está acompañando a la x al cuadrado, que en este caso no hay ningún número, si no hay ningún número quiere decir que es el número 1. Después, el valor de b es el numerito que me está acompañando a la x elevado a la 1, que en este caso sería menos 5. Y el valor de c va a ser 6, que es la ordenada al origen. Con el valor de a dijimos que podemos hallar la concavidad de la parábola. En este caso, como el valor de a es 1, o sea, es mayor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Una vez que sabemos quién es a, quién es b, quién es c, yo, por ejemplo, voy a empezar sacando las raíces. Puede ser que estas funciones cuadráticas tengan dos raíces distintas, puede ser que tengan dos raíces iguales o puede ser que no tengan raíces, ¿sí? O sea, que si ustedes van resolviendo las raíces y se encuentran con una raíz negativa, puede suceder porque esa función no tiene raíces. Para sacar las raíces, lo que necesitamos es la fórmula resolvente. Yo anoto x1 y x2 porque me va a dar dos raíces, va a ser menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En esta fórmula nosotros vamos a tener que reemplazar a, b y c para encontrar las raíces.
Entonces me va a quedar x1, x2 va a ser igual a menos b, o sea que me va a quedar menos 5. Es importante el tema de los signos, ¿sí? Si yo no le pondría que el valor de b es negativo, la raíz o las raíces que me den van a ser distintas, no van a pertenecer a esta función que tenemos acá. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por 1. x1, x2 va a ser igual. Acá tengo que aplicar la regla de los signos. Menos por menos más, o sea que me va a quedar positivo. Más menos, esta cuenta que está dentro de la raíz, o sea, en el radicando, lo pueden hacer directamente todo de una, en la calculadora. Lo que tienen que tener en cuenta es de poner bien el paréntesis. De poner bien o de poner el paréntesis. Porque si yo en la calculadora no pongo el paréntesis, este cuadrado que me está afectando al b, no me afectaría al menos, sino solamente al 5. Y el menos pertenece al valor de b. Si hacen las cuentas con la calculadora, la raíz les va a dar 1. Sobre 2 por 1, 2. Entonces, de acá voy a tener dos opciones. x1 y x2. Entonces me va a quedar, la primera opción va a ser 5 más la raíz cuadrada de 1 es 1. Dividido 2. Y la segunda opción, la segunda raíz va a ser 5 menos 1 dividido 2. Y ahí hacemos las cuentas. 5 más 1 es 6. 6 dividido 2, 3. Y la otra raíz va a ser 5 menos 1, 4. 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Entonces ya encontramos los dos valores de las raíces, que en nuestro ejemplo son dos raíces distintas, ¿sí? Ahora, si yo quiero escribir la forma factorizada, que fue lo que vimos hace un ratito, que me da como dato las raíces, me quedaría de la siguiente manera. F de x es igual, decía a por paréntesis. El valor de a va a ser, en nuestro caso, 1. Y acá vamos a poner las raíces. Me va a quedar x, y acá el número de las raíces lo vamos a poner con el signo contrario. ¿Qué quiere decir? Como el 3 es positivo, yo acá le voy a poner menos 3 por x, y como el 2 también es positivo, acá le voy a poner menos 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, en vez de dar la forma polinómica, el ejercicio nos hubiese dado la forma factorizada, yo no tendría que haber sacado las raíces. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos como dato en el ejercicio. ¿Quiénes van a ser las raíces? Los valores que están acompañando a las x, pero con el signo contrario. Entonces yo tengo que saber que si me dan esta forma factorizada, tengo que saber que la raíz es 3 positivo y es 2 positivo. ¿Sí? Bien, eso con respecto a las raíces. Puntos que sí o sí necesitamos, como dije hace un rato, para poder hacer un gráfico aproximado. Otro dato importante que necesitamos para poder graficar es el vértice, ¿sí? de la parábola. Y el vértice es un punto que va a tener una componente en x y una componente en y. Necesitamos sí o sí sacar primero la componente en x, o sea, el x del vértice, para que una vez que tenemos ese valor, lo reemplazamos en la fórmula original, puede ser en la polinómica o en la factorizada, es lo mismo porque es la misma función, y ese valor que nos da como resultado va a ser el y del vértice. Pero empecemos primero con el x del vértice. Para calcularlo se hace por medio de una fórmula que es menos b sobre 2 por a. Entonces voy a reemplazar el valor de b y el valor de a en esa fórmula. Entonces me va a quedar menos 5 sobre 2 por 1. Menos por menos más 5. 2 por 1, 2. O sea que el x del vértice tiene 5 medios. Que 5 medios es lo mismo que digamos 5 dividido 2. O sea que es lo mismo que digamos 2,5. La mitad de 5 es 2,5.
Bien, ya tenemos el X del vértice. Ahora vamos a buscar el Y del vértice. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la polinómica o en la factorizada, dependiendo de lo que nos haya dado el ejercicio, este valor del X del vértice, ya sea 5 medios o 2,5. A mí me es más fácil hacer las cuentas con las fracciones que con los decimales. Entonces voy a reemplazar este 5 medios en la función original. Entonces me va a quedar X al cuadrado, pero X ahora ¿cuánto vale? 5 medios. Entonces voy a poner 5 medios al cuadrado menos 5 por X, pero X ahora ¿cuánto vale? 5 medios más 6. ¿Sí? Fíjense que hice, reemplacé a cada una de estas X, ¿por quién? Por 5 medios porque fue el valor del X del vértice. Y ahí hacemos las cuentas y el resultado nos va a dar menos un cuarto. Que menos un cuarto, expresado con decimales, es lo mismo que digamos menos 0,25. Bien, ya tenemos el vértice, que va a ser X del vértice, 5 medios. Y del vértice, menos un cuarto. Entonces, si yo quiero escribir la forma canónica, que es la que me da como dato las raíces, va a ser f de x es igual a, que el valor de a en nuestro caso es 1, por x menos x del vértice. ¿Y el x del vértice quién es? 5 medios. Dice, la fórmula dice x menos x del vértice. ¿Qué quiere decir? Que ese menos que está delante del x del vértice hace que cambie el signo de del vértice, del x del vértice. Entonces, en vez de ser positivo, acá yo lo voy a escribir como negativo al cuadrado, y después la fórmula dice más y del vértice. En nuestro caso, como el y del vértice es negativo, me va a quedar menos un cuarto. Y ahí está escrita la forma canónica. Si a mí, en vez de haberme dado la polinómica, me hubiese dado la canónica, no voy a necesitar sacar el vértice, porque ya me lo da esta forma expresada. Yo tengo que saber que el valor del x del vértice es el numerito que me está acompañando a la x, pero con el signo contrario. No es menos 5 medios el x del vértice. ¿Quién va a ser? 5 medios positivo. Y el y del vértice es el mismo signo que aparece en la forma canónica, o sea, sería menos un cuarto. Esto es como para poder entender cada una de las formas que podemos expresar una función cuadrática. ¿Sí? Acuérdense que la polinómica, la factorizada o la canónica representan la misma función. Lo que pasa es que cada una de esas formas me va a dar un dato distinto. ¿Sí? Entonces, una vez que ya pudimos sacar la raíz, el vértice, ya sabemos cuál es la concavidad de la función y ya sabemos cuál es la ordenada al origen. Entonces, con esos datos, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un gráfico aproximado para ver cómo queda. Lo que yo voy a hacer antes de borrar los datos que tenemos en la pizarra es ir anotándome esta información que fuimos hallando para así la puedo graficar. Entonces, yo escribo C0, que serían las raíces, se tienen que escribir entre llaves. Tenemos al número 2 y al número 3. Y después, el vértice ya lo tenemos acá expresado, así que no es necesario. Otra cosa que voy a anotar es la ordenada al origen, que también va entre llaves, que es el número 6. Listo. Ya con esta información ya podemos hacer un gráfico aproximado de la función. Entonces, vamos a dibujar los ejes, el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Ustedes haciéndolo en la carpeta lo van a poder hacer más prolijo, más derechito, digamos. Y vamos a ir anotando los puntos. 1, 2, 3. Yo estoy mirando las raíces, ¿no? Por eso anoté 1, 2 y 3. Después tenemos la ordenada del origen, que es en 6. Entonces voy a subir
6 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después tenemos el vértice, que es 2,5, o sea que estaría acá más o menos, que 5 medios, o 2,5, es lo mismo. Y del vértice, que menos un cuarto, que es menos 0,25, supongamos que el 1 está por acá, 0,25 sería, la mitad de 1 es 0,5. Y la mitad de 0,5 es 0,25. Menos. Bien. Ahí tengo los datos. Ahora vamos a empezar a anotar los valores. Dijimos que las raíces son en 2 y en 3. Entonces voy a hacer un puntito en 2 y voy a hacer un puntito en 3. Después, la ordenada del origen es en 6. O sea que voy a hacer un puntito acá sobre el eje Y. Y por último, el vértice. El vértice dijimos que está en 2,5 menos 0,25. Acá. Lo que podemos hacer también para graficarlo es lo que se llama eje de simetría. El eje de simetría generalmente se señala con una línea punteada y corta al eje X en el X del vértice. Entonces sería algo derechito, ¿no? Obviamente, sería acá. Este es el eje de simetría. ¿Qué me indica el eje de simetría? Que lo que yo me corro para la derecha es lo mismo que me voy a correr para la izquierda. Entonces, por ejemplo, miren la ordenada del origen. La ordenada del origen que está acá. ¿Cuántos lugares tengo que moverme hasta el eje de simetría? Hasta el 1, 1. Hasta el 2, 2. Y después del 2 al eje de simetría hay 0,5. O sea que este espacio serían 2,5 lugares. ¿Qué quiere decir? Que del eje de simetría a chocarme para la izquierda, al ordenar el origen, me corro 2,5 lugares. Bueno, para la derecha también me voy a tener que correr 2,5 lugares. 1, 4, 4,5, supongamos más o menos que está por acá. Del eje de simetría al punto que está al mismo nivel que la ordenada del origen, también tiene que ser 2,5. ¿Por qué marco este punto? Porque me va a ser más fácil poder graficarlo. Entonces, unimos los puntos y ahí tenemos a nuestro gráfico. Ahora, lo que vamos a hacer es el análisis de la función. ¿Sí? El análisis de la función, perdón, es el dominio, la imagen, las raíces, ordenar el origen, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad. Que todo eso lo debemos saber, ¿sí? Para poder analizar cualquier tipo de función. Entonces, en este caso, el dominio de la función van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo me paro en cualquier valor de x, ese valor de x le pertenece un valor de y. En cualquier valor del dominio, ¿sí? Cualquier valor de x. Entonces, el dominio, ¿quiénes van a ser? Todos los reales. La imagen. La imagen son los valores de y. Por ejemplo, si yo me paro en -1, si me corro hacia la izquierda, no me choco con la función, pero si me corro hacia la derecha, tampoco me choco con la función. Subo al 0,5. Si me corro hacia la izquierda, no me choco, si me corro hacia la derecha, tampoco me choco. ¿A partir de dónde me voy a chocar con la función? A partir del vértice, que en este caso sería -1/4. Si yo sigo subiendo, porque empecé a analizar la imagen desde ¿dónde? Desde el -1, desde los valores negativos. Si yo sigo subiendo, fíjense que a partir de -1/4, si subo, siempre me voy a chocar con la función, ya sea para la derecha o para la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen va a ir hasta el más infinito, porque las ramas de esta función cuadrática siguen creciendo y se sigue abriendo
hasta más infinito, no tiene fin, digamos. Bien, las raíces ya las anotamos acá arriba. La ordenada de origen ya la anotamos acá arriba. Positividad. La positividad es todo lo que está por arriba del eje X, que en nuestro caso sería esto. Lo marco así con línea como para que se pueda ver mejor. Y del otro lado sería esta partecita de acá. ¿Sí? Tiene que ser algo que esté contenido entre el eje X y la función, y el gráfico de la función. ¿Sí? No anoto esta parte, porque esta parte no es positiva. Esta parte no abarca la función y el eje X. ¿Sí? Entonces, la positividad va a venir desde menos infinito, punto y coma, hasta 2. Unión, porque hay una partecita que no es positiva, entonces se le pone unión, 3, punto y coma, más infinito. Los valores que yo escribo en positividad, en negatividad, son valores de X. ¿Sí? Muchos se confunden en esto y en vez de poner valores de X, ponen valores de Y. Está mal eso. ¿Sí? Acuérdense. Positividad y negatividad, valores de X. Y la negatividad es lo que está por abajo del eje X, o sea, va a estar el eje X y la función que lo contiene, que en este caso sería esta partecita de acá. ¿Sí? Esa partecita va a ir ¿desde dónde? Desde 2 a 3, porque son valores de X. Bien, positividad, negatividad ya está. Ahora me faltaría crecimiento y decrecimiento. Para ver el crecimiento y el decrecimiento de las funciones, nosotros siempre tenemos que venir desde el menos infinito, ¿sí? Desde el lado negativo. Fíjense que la función lo que viene haciendo es bajando, baja, 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 alcanza un punto mínimo y y empieza a crecer. Entonces, el decrecimiento viene ¿desde dónde? Viene decreciendo desde el menos infinito. Punto y coma, fíjense que dijimos recién, baja, 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 justo hasta acá, hasta un punto, que es el punto mínimo, que en nuestro caso es el X del vértice. O sea que baja hasta dónde? Hasta 5 medios. Y en 5 medios, perdón, ¿qué empieza a hacer la función? Empieza a subir. Entonces, sube ¿desde dónde? Desde 5 medios, perdón, hasta más infinito. Crecimiento y decrecimiento también son valores de X. 5 medios es de X, el más infinito es de X, el menos infinito es de X y el 5 medios también es de X. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que sería función cuadrática. Acuérdense que abajo del video les comparto un enlace donde van a tener todo esto que fui explicando recién en un PDF para que se puedan guiar y lo que pueden hacer si les sirve es imprimirlo e ir haciendo anotaciones mientras yo voy explicando toda la teoría. Les mando un beso y que tengan un lindo día.